13 da la función f de x igual a 1 partido de x menos 2 y g de x igual a x cuadrado menos 1 partido de x cuadrado más 4x más 3. Calcula su dominio, el de su suma, el de su producto, el de su coeficiente f de g, el de su composición f y g, que es f composición con g, y de la composición ff. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de esta función. Lo primero que nos pide, calcula su dominio. Vamos a ver de esta función. Esta función es peligrosa. Decimos que es peligrosa porque no puedo dividir entre 0, ¿verdad? Entonces el valor que haga que este denominador se vuelva 0, ese valor de x no puede formar parte del dominio. Entonces ese número es el número 2. Entonces el número 2 no puede formar parte del dominio. Entonces la función que daría en su dominio todos los reales, excepto el 2. Y no puede ser porque, repito, el 2 me hace 0 este denominador. Ahora la siguiente función, a ver, vamos a ver, porque este es igual, es lo mismo. La única diferencia es que aquí me lo dan un trinomio y yo necesito saber los valores de x que hacen que esto sea 0, y de entrada eso no podrá ser dominio, ese valor de x. ¿Y qué valor hace que esta parte de abajo del denominador se vuelva 0? ¿Qué valor de x? Pues ese valor tendría que buscarlo factorizando primero esto por fórmula general. Vamos a hacerlo aquí porque no puede valer 0, es la razón. Entonces vamos a hacer la fórmula general de esa ecuación y simplificando me va a dar como resultado menos 3 y menos 1, y esas son las raíces. Son las raíces de esta ecuación que hace que esto se vuelva 0. Entonces de entrada estos no pueden formar parte del dominio, estos números no pueden formar parte del dominio, y eso se debe a que si ya estas son las raíces y yo lo presento como la factorización, esto me quedaría así, ¿no? Las raíces, recuerda que para poner la factorización se cambian los signos, entonces aquí sería más y aquí también sería más, y esto sería la ecuación de la misma ecuación pero ya factorizado el denominador. Entonces si ves, el menos 3 no puede ser el menos 3, la raíz que era menos 3, aquí está la raíz, no puede ser porque menos 3 más 3 me da 0, y 0 por cualquier número me da 0 y no puedo dividir entre 0, por lo tanto el menos 3 no forma parte de mi dominio. Y el menos 1 igual, menos 1 más 1 me da 0, y ese 0 multiplicado por cualquier número me da 0 y no puedo dividir entre 0, por lo tanto este menos 1 tampoco puede formar parte de mi dominio. Entonces el resultado del dominio de la función sería todos los reales excepto el menos 3 y el menos 1, que es lo que hace que esta función se vuelva 0 en el denominador. Ahora me piden la suma, su dominio. Vamos a calcular el dominio de esto. Pues el dominio prácticamente es la suma de este con el otro, digámoslo así. ¿Por qué? Porque la suma implicaría esta fracción sumada con esta fracción. Entonces el 2 no puede formar parte del dominio porque 2 menos 2 me daría 0 aquí me daría 0, y el menos 1, el menos 3 tampoco, porque con el menos 3 ya vimos que esto me hace 0, y si no, compruébalo también de esta manera, sustituye a menos 3 aquí, verás que aquí te hace un 0, y el menos 1 ocurre lo mismo, ¿verdad? Y eso ocurre porque esto en realidad factorizado es esto. Entonces aquí el 2 me hace 0, el menos 3 me hace 0 y el menos 1 me hace 0, entonces no puedo dividir entre 0. Entonces esos números, esos valores de x quedan excluidos del dominio. Dominio serán todos los reales excepto esos números que mencioné antes. Luego me piden el dominio de la multiplicación de f con g. Bueno, la multiplicación ya lo hice rápido. Esto 1 por esto me da esto, y esto por esto, recordemos que esto es esto, entonces esto por esto me da esto, ¿verdad? ¿Te acuerdas que esto factorizado es x más 3 más 1? Pues multiplicado por x menos 2 me da las 3 factores, así. Entonces otra vez el dominio, pues los que quedan excluidos son los que me vuelven 0 el denominador. El 2 me vuelve 0 aquí, el menos 3 lo vuelve 0 y el menos 1 me queda 0, o sea que va a ser lo mismo que el de arriba. Queda excluido el menos 3
el -1 y el 2. Y por último la división, que es un poquito más complicada de entender. El dominio de aquí lo voy a intentar, a ver si tengo éxito, si no ya lo explicaré en clase. A ver, debo pensarlo así, no tengo que hacer nada, tengo que poner la f, que es esto, y dividido entre la g, que es esto. Y a partir de aquí tengo que pensar cuáles son los que quedan excluidos. El 2 queda excluido, porque 2 menos 2 es 0 y no puedo dividir entre 1 entre 0, no puedo dividirlo, que es como aquí, que el 2 quedó excluido. Y aquí queda excluido para este dijimos que quedaba excluido el -3 y el -1, si no recuerdo, si no me recuerdo, eran las raíces que vimos antes de la ecuación de segundo grado. Entonces esos quedan excluidos. Pero hay otro que queda excluido, que está muy oculto. Esta fracción puede tener cualquier valor, y esta fracción no puede tener cualquier valor, porque esta fracción ya está dentro del denominador. Toda la fracción está dentro del denominador. ¿Ves? Aquí ahí está la línea de división. Entonces esto no puede valer 0. Y entonces el numerador quedaría excluido. También tengo que ver cuál me hace 0 aquí en el numerador, porque 0 entre cualquier número me da 0, y esto no puedo dividirlo entre 0. ¿Sí? Toda la fracción no la puedo dividir entre 0. Entonces por esa razón tengo que ver el cual me hace el numerador 0, y es el -1, que ya lo tenía excluido, y el 1, que no lo tenía. Entonces lo tengo que incluir. 1 al cuadrado es 1, -1 me da 0, 0 entre cualquier número me va a dar 0. Aquí todo esto va a ser un 0, y esto de arriba entre 0 no puedo dividirlo. No sé si se entendió por qué el 1 a estos mismos que tenía antes le he agregado el 1. Si no, esto ya lo explicaré con más calma. De todas maneras tengo que explicar en clase la composición, que es un poquito más complicada, encontrar el dominio de aquí, porque implicaría hacer un diagrama que no me lo permite el editor. Y también y bueno, el dominio de, te lo adelanto, dará 1, 5 partido de 3 y 2, y eso ya lo veremos en clase, la razón. Y la f composición de f también igual lo analizaremos en clase, pero ya te adelanto que estos son los resultados.